en estas circunstancias uno ha aprendido que hay momentos donde ciertos gobiernos guardan silencio y momentos cuando ciertos organismos internacionales también guardan silencio. Y hay momentos donde ese silencio desaparece y gobiernos y entes internacionales también elevan su voz. En este caso no. ¿Por qué razón crees que tú no lo leas en el caso específico? Por ejemplo, Estados Unidos, en determinadas circunstancias se presenta como defensores de la libertad, de los derechos humanos. Pero en este caso aparece como defensor del gobierno del Ecuador. En estos momentos y en los momentos anteriores, cuando un gobierno como el de los Estados Unidos defiende a otro gobierno, eso en realidad no es una defensa. Ahí tenemos la declaración que dio el embajador de los Estados Unidos sobre la actuación política allá en el Ecuador. Sí. En ese texto está contenido el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. ¿Así lo interpretas tú? Sí, al gobierno. Tiene una lógica diplomática. Sí, dice que va a respetar los procesos internos y constitucionales del Ecuador. Y todos los imperios entienden la palabra respeto de acuerdo a sus posiciones y también de acuerdo a sus intereses. Hoy, el gobierno de los Estados Unidos aparece defendiendo al gobierno ecuatoriano. Entonces, punto número 1. Si el gobierno de los Estados Unidos defiende al gobierno ecuatoriano, es que ese gobierno ecuatoriano conviene a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Porque hay otras circunstancias donde en eventos similares el gobierno de los Estados Unidos inmediatamente apoya a los golpistas. Así pasó en Venezuela, cuando se le dio un golpe de Estado al gobierno venezolano de ese momento. La embajada de los Estados Unidos respaldó al nuevo gobierno, que duró poquitas horas, pero hubo una clara posición del gobierno de Estados Unidos. Un reconocimiento expreso, dijéramos, a los nuevos. Exactamente. Ahora en Ecuador también se da ese respaldo, Ahora, ¿y cuál es el escenario de Ecuador? El presidente Lasso es sometido a un juicio político. Ahora, ese juicio político tiene como presupuesto el de perder la votación en el Congreso, para abrir la puerta al juicio político. Primer punto. Segundo punto. Ese juicio político tenía todas las condiciones para ser perdido por el gobierno ecuatoriano. ¿Crees tú que por las razones que me va a dar es que toma la decisión de disolver el Congreso? Por supuesto. Porque lo va a perder, sí. Porque la coyuntura que estaba no era la adecuada para él. Por supuesto. Si ese gobierno ecuatoriano hubiera tenido la confianza de que ganaba ese juicio, que esa era una gran victoria política, por supuesto, entonces todo estuviera caminando de manera normal. Porque en todo caso, tomara la decisión de disolver tiene otros costos políticos. Quiero apuntar esto porque el presidente estaba siendo acusado de peculado. Es decir, el juicio es político, no era un juicio jurídico, era un juicio político. ¿Por qué decís tú que lo iba a perder? Porque por todas las informaciones que se tienen, él había perdido la correlación de fuerzas. Y esto
tiene que ver con los números, pero también tiene que ver con las voluntades y los respaldos políticos iniciales que se puedan tener. Cuando los gobernantes llegan a situaciones como esa, los apoyos tradicionales se pierden. Eso le ocurrió a este presidente. Ahora, y tomó la decisión esa que tomó. Ahora, ¿y el costo? Claro, porque ¿cuál es el contenido de esa decisión? Pero antes de eso, cuando él toma esa decisión, interrumpe un proceso. Porque allí había un proceso. La discusión apenas empezaba. No había terminado. Es cierto que ellos tenían la información de que eso lo iban a perder. ¿Cómo no? Supone uno que tenían esa información. Pero el proceso está abierto. El proceso está abierto. Y el costo iba a ser muy alto si lo desarrollaban. Claro. Entonces ellos hicieron este cálculo político, que eso lo iban a perder. Y deciden entonces. Claro. Y si lo perdían siguiendo este proceso, eso era definitivo. Ahí se perdía todo. Entonces tomaron esta decisión. Esta decisión es complicada también. En primer lugar, porque es un plazo de vida de 6 meses. En segundo lugar, porque en esos 6 meses se tiene que montar toda la sucesión. Y de acuerdo al procedimiento, eso empezó ya. Y es un... Tiene que convocar a elecciones, gobernar por decreto. Y empieza todo eso. Él tiene 6 meses de vida. Y según lo que uno sabe, uno se puede equivocar, pero él no tiene las mejores condiciones para salir vencedor de ese proceso que se puede abrir. Nuevamente. Sí. Ahora uno piensa que las decisiones que él puede tomar en este momento pueden ser desmontadas por el nuevo gobierno.